Mis amigos, hola, hola, hola todos, hola a todos y bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Bienvenidos, soy Omar, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por seguirnos cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por suscribirse, por darle like, por darle no like o dislike, se llama en inglés, porque no les agrada el video, porque sí les gusta. Aquí hay libertad y pueden expresar todo lo que ustedes deseen. Vamos a empezar la clase de una semana más de lo que es el Nuevo Testamento. Como siempre, saber de que el objetivo de las clases no solamente es brindar información, sino poderles brindar alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente todos podernos edificar, todos en venir a Cristo. Así que ese es el objetivo. Como saben, estamos estudiando el Nuevo Testamento, el canon de la Biblia. Estamos terminando lo que es el Nuevo Testamento. Ya estamos en la semana del 11 de diciembre al 17 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos y nos ha seguido todo el año. Gracias infinitas. Yo creo que hemos aprendido juntos. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el manual Ven, Sígueme. En base a eso nos regimos las clases. En base a eso vemos el cronograma de las clases y tocamos los capítulos que nos menciona. El día de hoy veremos lo que es la segunda parte del Apocalipsis, que viene a ser del Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 14. Ojalá que hayas entendido, te haya gustado lo que es la primera parte del Apocalipsis. Son 3 partes, la dividió el manual. Esta vez veremos lo que es el Apocalipsis del 6 al 14. La próxima semana no hay Apocalipsis porque toca una clase con respecto a Navidad. Espero que les guste, la cual ya también lo voy a subir. Así que saludo a todos los que nos siguen. Agradezco muchísimo una vez más a los que se suscriben en las clases y nos siguen. Qué grato gusto es poder compartir el Evangelio y edificarnos todos, que ese es el objetivo. El título de la clase del día de hoy es Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo repito, han vencido por medio de la sangre del Cordero, basado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fin del versículo. Eso es el título de la clase, un bonito título, así que vamos a verlo el día de hoy. Seguimos con el estudio del Apocalipsis y como ya lo he mencionado, el estudio de cada versículo sería imposible hacerlo por el tiempo que no es mucho. En una clase más o menos yo trato de hacerlo 1 hora, pero a veces me extiendo también y imagínense analizarlo versículo por versículo, sería muy extenso. Tomaría demasiado tiempo, hay muchísimo material de este libro, por lo que he tratado de poder elegir los versículos más trascendentes y relevantes para poder aprender. Yo estoy tratando de subir los días jueves a medianoche, ya están subidos las clases, así que lo pueden ver. Me han pedido por qué, porque algunos quieren ver más otras clases, algunos ya no les alcanza, algunos quieren preparar sus clases, así que tienen más de una semana casi y media de anticipación. Yo lo puedo subir mucho más, pero a veces hay algunos que se equivocan y no ven una clase adelantada, entonces esa no es la idea, ¿verdad? Sino llevar el control. También dicho sea de paso, si te equivocas de clase, aparte de las fechas, todas las clases en la parte inferior sale la lección que es, en qué lección voy, de tal manera que puedes seguir lo continuo que es. De tal manera que no puedas perderte y saber qué número es. Vamos a avanzar. Una vez más, por cierto, gracias a todos los que nos siguen de todos los diferentes lugares, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica, así como de Europa, que es más que todos de España. Muchas gracias por acompañarnos a todos, que la lengua española pues nos une en poder aprender el Evangelio. Esta semana veremos 7 capítulos o 7 hojas, lo que viene a ser 7 hojas de lectura para seguir con Apocalipsis. Veremos 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, casi 9 capítulos. 9 capítulos, pero que están en 7 hojas de lectura. Creo que lo estoy poniendo así para tratar de hacerte ver de que no es tan larga
la clase. O sea, de tal manera que no me pongas o no nos pongamos excusas en decir, oh hermano, no tengo tiempo de leer, es mucho. Son 7 hojitas, no es mucho. Ahí está. Tal como lo ves en la diapositiva, hay 2, 4, 5, 6, 7 hojas. Y ni siquiera 7 hojas, ¿sabes? Si lo resumimos o lo juntamos, la primera hoja y la séptima hoja, viene a ser prácticamente una hoja, la cual serían 6 hojas. 6 hojas que puedas leerlo tranquilo en la semana y de esa manera tú puedas aprender más y terminar tu récord de escrituras y obviamente aprender mucho más, que ese es el objetivo. Ojalá que lo estemos haciendo de esa manera. Veremos en esta clase los sellos. Esto es lo que para muchos es misterioso y muy tenebroso para muchos. En videos, conversaciones, en videos o conversaciones o películas se ha puesto como muy oscuro y miedoso el libro de Apocalipsis, sobre todo esta parte. La clase pasada nos quedamos que Juan, el apóstol Juan, el amado, vio un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, que nadie podía abrir salvo el Cordero, que es Jesucristo. Para entender el libro de los 7 sellos tenemos que saber que la tierra se ha formado 4000 años antes de Cristo, es en promedio. Entonces, para ir entendiéndolo, tenemos que ir sabiendo esto. Por lo que hasta el día de hoy, si sería 4000 años antes de Cristo que se formó la tierra, llega Cristo el año 0 o el año 1 y a partir de ahí hasta ahora vienen a ser 2023 años aproximadamente, ¿verdad? Porque siempre han habido errores en los cálculos del tiempo. Entonces, hasta la fecha tendríamos un promedio de 6000 años aproximadamente. Eso es lo que tiene la Tierra y de eso es bueno saberlo por lo siguiente que vamos a ir viendo. No olvidemos que el que habla Juan para que vea los sellos del libro sellado en la versión en español dice ser viviente, pero en inglés dice la bestia. La bestia lo dice, ¿no? Interesante. He puesto ahí algunas imágenes que ahorita vamos a ir viendo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 2, habla del primer sello. Se estima que la caída de Adán ocurrió alrededor del año 4000 años antes de Cristo. Es en promedio lo que les dije al comienzo. Ciertamente tenemos poca información sobre la historia de la Tierra desde el 4000 al 3000, porque va disminuyendo el tiempo, al 3000 antes de Cristo. Eso es más o menos lo que comprende el primer sello. La breve descripción del primer sello tampoco no ayuda mucho. Sin embargo, un libro sellado con 7 sellos seguramente debe haber tenido más información sobre los primeros 5 o 6 sellos que la que contiene un Apocalipsis. Si Juan hubiera descrito pues todo lo registrado en el primer sello, seguramente habrían sido varias páginas o incluso volúmenes de texto escrito. Debemos saber que la misión de Juan era revelar los acontecimientos relacionados con la segunda venida. Esto tenemos que tenerlo claro. Lo voy a repetir nuevamente. La misión de Juan, el que escribe el Apocalipsis, no era mencionar el pasado, sino era revelar, esa es su misión, revelar los acontecimientos relacionados con la segunda venida. ¿De quién? De Jesucristo. No que el libro solo tuviera pues una descripción de un versículo de 1000 años de historia humana, ¿no? Eso es lo que se ve con respecto a los sellos anteriores. Ahora, esta historia se dará con mayor detalle cuando el primer ángel pues toque su trompeta. ¿Eso dónde dice, hermano? Sección 88, versículo 108. ¿Qué dice? Lo vamos a leer, eso es Doctrina y Convenios. Y entonces el primer ángel hará sonar de nuevo su trompeta en los oídos de todos los vivientes y revelará los hechos secretos de los hombres y las prodigiosas obras de Dios durante el primer milenio. Fin del versículo. Entonces, ahí conoceremos mucho más. En el versículo 2 de Apocalipsis 6 dice lo siguiente: y miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, tal como muestra la imagen en la izquierda, la parte superior. Durante su gobierno milenial, así se llama, de 1000 años, Adán debe haber ejercido su dominio y autoridad por medio de sabias leyes y regulaciones, algunas de las cuales pues tenían la forma de leyes civiles para la guía de todos sus hijos, buenos y malos. Hay que recordar que Adán vivió mucho tiempo, ¿verdad?
y después también los profetas vivían mucho tiempo. Eh, Obviamente había algunas leyes, seguro, porque sus hijos, pues no todos son buenos. Hay que recordar que ya entraba el pecado, entonces tenía hijos buenos, hijos malos, como Caín, por ejemplo. Algunas leyes, algunas probablemente tenían la forma de mandamientos, de repente carnales, superiores a la ley civil en su espíritu y objetivo. Ahora, eso era también obviamente los primeros principios del Evangelio que se le enseñaron, pero no estaban preparados para recibir los principios más elevados, es decir, las leyes celestiales, según las cuales la gente de la ciudad de Enoc sí lo vivió. Hay que entender que la ciudad de Enoc, cuando él tiene una ciudad, él lidera una ciudad de gente con gente, les enseña los mandamientos y todos ellos obedecen. Es por eso que ellos son luego trasladados. Había derechos y privilegios de todas las clases de personas y el padre Adán se encargó pues de ello, ¿no? Esa era su función, que cada uno de sus hijos e hijas se inclinara ante la autoridad de la ley, siendo castigada la transgresión con un castigo rápido como lo indicaría el arco que ven ustedes al hombre en su caballo blanco. Ahora hay que entender que en el primer sello se habla de que Adán fue el líder más grande del sacerdocio del primer milenio. Eso tenemos que saberlo, eso lo dicen los líderes de la iglesia. El caballo blanco representa su rectitud, su posición principal como miembro de la caballería de Dios en la lucha contra los poderes de Satanás. Es un tipo de salvador más o menos. Es por eso que nosotros en la iglesia no lo condenamos a Adán, como hacen otras congregaciones, y no lo tenemos en alta estima. No olvidemos que Adán fue el arcángel Miguel, quien dirigió los ejércitos de Dios en la guerra en el cielo. Eso lo vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 11. Ahora, si Miguel lideró la lucha contra el dragón en la esfera premortal, él continuó esta lucha en la mortalidad y nuevamente asumirá, dice Apocalipsis, una posición destacada cuando los poderes de Satanás sean destruidos en el fin del mundo. Entonces, ¿qué significa el primer sello que se vio? El caballo blanco. El caballo blanco significa una victoria. ¿Qué significa el arco? La guerra. ¿Qué significa la corona que tiene el que lo monta o el jinete? Un conquistador que está conquistando. El elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente, sugirió, ojo con lo que menciono, sugirió que los versículos 1 y 2 del capítulo 6 describen la época de Enoc y que el jinete es Enoc. Así lo dijo el elder Bruce R. McConkie. Hermano, ¿y dónde dice eso? El elder Bruce R. McConkie, que fue apóstol de la iglesia, no llegó a ser presidente, fue apóstol en los años 70 más o menos. Él escribió pues lo que es doctrina mormona y también escribió Doctrina del Nuevo Testamento, comentario de la doctrina del Nuevo Testamento, comentario doctrinal, perdón, esa es la traducción, comentario doctrinal del Nuevo Testamento. Obviamente eso está en inglés. Comentario doctrinal no ha sido traducido, así que está en inglés, pero él ahí dice en el comentario doctrinal del Nuevo Testamento, él menciona que ese jinete que habla capítulo 6 de Apocalipsis viene a ser Enoc. ¿Por qué? Porque él fue un hombre puro, ¿verdad? Y por eso fue trasladado. En los versículos del 3 al 4 habla del segundo sello. El primer sello describe un ángel justo, como hemos visto. El segundo, por el contrario, describe a un jinete malvado que quita la paz de la tierra. ¿A quién se refiere esto? Uno de los ejemplos más obvios es el tiempo del diluvio. Ahora, sigamos en la secuencia del tiempo. Si se utiliza el año 4000 a.C. como el tiempo de la caída, entonces la cronología de Génesis 5 y Génesis 9 del 28 al 29 ubica el diluvio alrededor del año 2344 aproximadamente antes de Cristo. Una vez más, si la Tierra tiene 4000 años, donde empieza Adán, sigue retrocediendo, obviamente viene Enoc, luego viene, si lo estamos leyendo, llegamos a Génesis capítulo 5, y en el capítulo 9 habla acerca de un diluvio. ¿Eso cuándo ocurrió? 2344 calculan los estudiosos. Es por eso del segundo sello, cerca de la mitad del segundo milenio. Los segundos 1000 años que ocurren fueron una época de gran justicia y
y gran maldad. Noé y sus hijos caminaron con Dios, pero la mayor parte de la humanidad se había vuelto corrupta y violenta, dicen Moisés. ¿Qué libro es Moisés? Moisés es el libro de la perla de gran precio. Los versículos, en el capítulo 8, versículos 28 y 29 dice: la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fin del versículo. Ahora, ¿por qué la tierra se había convertido en un lugar tan violento? En parte fue porque el jinete del caballo rojo, el que ven en la parte izquierda inferior, que representa el segundo sello, el jinete del caballo rojo, de rojo sangre, descrito en el Apocalipsis, se le dio poder. ¿Poder para qué? Para quitar la paz de la tierra y matarse unos a otros. Una vez más, la identidad del jinete no está clara, no se sabe muy bien quién es, quién puede ser, pero descubriremos quién es él cuando en el segundo ángel toque su trompeta y revele los hechos secretos de los hombres y los pensamientos e intenciones de sus corazones y las poderosas obras de Dios en los segundos 1000 años. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 109. Así que cuando el ángel toque por segunda vez, ahí revelará quién fue este jinete. Por ahora no se sabe. Por ahora lo que está claro es que él era un soldado del ejército de Satanás, cuya misión era fomentar la violencia y el asesinato entre los hijos de los hombres. Su misión tuvo tanto éxito en que todas las almas que habían en el mundo, excepto 8, eran dignas de morir en el diluvio. Qué terrible, qué terrible. Hizo un buen trabajo, mal trabajo puede ser, pero bueno, buen trabajo para Satanás. En el versículo 4 del capítulo 6, al que lo montaba le fue dado poder, dice. No es una coincidencia que los jinetes malvados descritos en el segundo y cuarto sello se les haya dado poder. Interesante, ¿verdad? Que se les dé poder. De los justos mensajeros del primer y tercer sello no se hace mención de su fuente de poder. La razón es que los ángeles justos mencionados tienen el poder del sacerdocio de naturaleza eterna. Por el contrario, los jinetes malvados, ¿de dónde tienen poder? Ellos sirven a Satanás y no poseen ningún sacerdocio propio. Realizan su trabajo mediante el poder de Satanás, pero su poder es temporal. Ni el sacerdocio de Satanás ni su poder son permanentes. Debido a la caída, el Padre permite que Satanás y sus huestes aflijan y atormenten al hombre. Satanás puede jactarse, pueden decir: ahora es el gran día de mi poder. Pero ese día pronto llegará a su fin, porque no es eterno el poder de Satanás, es efímero. Es por eso que él puede decir: ahora es el gran día de mi poder. Ahora hay que saber de que el poder temporal de Satanás se contrasta con la naturaleza eterna del sacerdocio, que es sin principio de días ni fin de años, preparados desde la eternidad hasta toda la eternidad. A los ángeles del primer y tercer milenio no se les da poder por un tiempo, porque su poder y sus llaves son eternos e inherentes al sacerdocio de Dios. Y hermano, ¿y el significado de este caballo rojo que vemos en la parte izquierda, en la parte inferior, es derramamiento de sangre? La espada que tiene el jinete, guerra y destrucción. Eso simboliza. El Elder McConkie propuso que los versículos 3 y 4 describen la época de Noé. Esa época, cuando la iniquidad pues cubría la tierra. El jinete del caballo rojo podría ser el diablo mismo, o quizás una persona que representa pues a muchos guerreros que matan. No lo sabemos exactamente. Avanzamos al tercer sello, que habla de Apocalipsis capítulo 6 del versículo 5 al 6. El jinete que lleva una balanza, lo que vemos en la imagen derecha solita. El jinete que lleva una balanza parecería estar fuera de lugar en la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. A primera vista es posible que no sepamos a qué lado del conflicto pertenece, pero este ángel representa el juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra. Su poder no proviene de Satanás. Ojo, este sello, este jinete no proviene su poder de Satanás. Sus órdenes de marcha son del Señor. El tiempo representado por el tercer sello era una época de gran hambruna. Juan ve
un caballo negro, como vemos en la imagen, siendo el negro el color del hambre extrema, hambruna total. En la mano del jinete ve una pareja de balanzas que se utilizaban para medir los alimentos durante la hambruna, una práctica conocida desde tiempos anteriores, siempre usaban eso. Durante este lapso de 1000 años, hay que entender, viendo las escrituras, se registra Abraham, que una hambruna prevaleció en toda la tierra de Caldea, dice. Y mi padre fue atormentado gravemente a causa del hambre. Ahora bien, el Señor Dios hizo que el hambre aumentara en la tierra de Ur, hasta el punto de que murió mi hermano Harán. ¿Dónde dice eso? La perla de gran precio, capítulo 1, versículos 30 y el capítulo 2, versículo 1. Entonces Abraham pasa por mucha hambre. Mientras Abraham, ahora luego, después de ello, que se casa Abraham con Sarai, ellos viajaban por la tierra y se detuvo y edificó un altar en la tierra de Gersón e hizo una ofrenda al Señor. Y oró para que se alejara el hambre de la casa de mi padre, para que no pereciera. Y yo, Abraham, decidí descender a Egipto para residir ahí porque el hambre se hizo muy grave. ¿Dónde dice eso? Abraham, que está en la perla de gran precio, capítulo 2, versículos 17 y 21. Entonces, lo que dan a entender es que este tercer sello que representa este caballo negro con un jinete pues casi escuálido llevando una balanza representa la hambruna. Recordamos también, si recuerdan bien, es que José, sí, el bisnieto de Abraham, interpreta el sueño del faraón de una hambruna que duraría 7 años y consumiría la tierra, por ejemplo. ¿Dónde dice eso? Génesis 41. La hambruna existió tanto en Egipto como en otras tierras. Génesis 41 relata: y el hambre cubrió toda la faz de la tierra, y el hambre se agravó en la tierra de Egipto, y todos los países vinieron a Egipto a José para comprar trigo, porque el hambre era tan grande en todas las tierras. Génesis 41, versículos del 56 al 57, dice eso. O sea, había mucha hambre en la tierra. Ahora, ¿qué representa ese caballo que vemos en la imagen? El caballo negro, hambruna. ¿Qué significan las balanzas o qué representan las balanzas? El precio de los alimentos muy elevados. Demasiado elevados, no se podía tener o obtener alimentos. El elder Bruce R. McConkie indicó que los versículos 5 y 6 de Apocalipsis describen la época de Abraham. Él dijo que representaba a Abraham, cuando muchas personas murieron de hambre. ¿Dónde lo vemos eso? Comentario doctrinal del Nuevo Testamento. Una persona, hay que entenderlo, que una persona podía comprar alimentos para un día con el salario de un mes. ¿Ustedes se imaginan? Eso sería pues una locura. Lo que indica pues precios de una hambruna extrema. Era terrible. Las escrituras están de muchos relatos de eso donde el pueblo tiene hambre. Ahora seguimos avanzando y vemos el cuarto sello en los versículos 7 y 8. El cuarto caballo tiene 2 jinetes, que es la muerte y el Hades. Eso significa infierno. La muerte y el Hades son los enemigos gemelos. Están representados por estos soldados de Satanás. Cuando se entiende que infierno significa muerte espiritual, vemos que estos jinetes llevaban tanto la muerte física como la muerte espiritual. El segundo es peor que el primero. Esto nos recuerda la advertencia del maestro, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Se acuerdan que dijo? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fin del versículo. Así dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. Ahora, ahí pues hay que temer a estos jinetes, ¿verdad? Los jinetes que matan el cuerpo o destruyen el alma y el cuerpo en el infierno. Seguramente ningún periodo antes de este vio generales y ejércitos más viciosos. Fue el momento en que algunos de los imperios más grandes del mundo surgieron y cayeron. Babilonia, Siria, Persia, Macedonia, entre ellos. A medida que los ejércitos marchaban, los hombres morían en masa y el infierno abrió pues de par en par sus fauces, ¿no? Para recibirlos, sus puertas. En el versículo 8 dice: y miré y vi un caballo amarillo. Así dice, así como ven en la imagen superior derecha, vi un caballo amarillo. En inglés no dice amarillo, dice un caballo pálido.
Bueno, el pálido casi pues tiende a amarillo, pero en español dice amarillo, en inglés es pálido. Una cosa es pálido, otra cosa es amarillo. Es verdad que el pálido casi está amarillo, ¿verdad? Pero así dice. El cadáver, hay que entender que el cadáver sin vida pues tiene un color inolvidable, ¿no? La falta de él, no tiene color casi. El caballo pálido representa la apariencia del rostro del muerto prácticamente. Los espiritualmente muertos están pálidos porque en su rostro falta algo de la luz de Cristo. Los malvados en la muerte y el infierno tienen esta pálida mirada pues de culpa. Entonces, ¿qué representa el caballo amarillo o pálido? La muerte. La muerte y el Hades, que viene a ser el infierno, significan pues la destrucción de los inicuos y su recibimiento en la cárcel de los espíritus. El Elder McConkie propuso que los versículos 7 y 8 se refieren a la época de aquellos grandes reinos y naciones cuyas guerras y traiciones atormentaron e invadieron a Israel una y otra vez. Entre esas naciones se encontraban Babilonia, Persia, Egipto, Grecia, Roma. Eso es lo que representa ese sello. Ahora entramos al quinto sello, los versículos del 9 al 11. El quinto milenio, porque cada sello más o menos representa 1000 años, el quinto milenio comenzó aproximadamente en el momento del nacimiento del Salvador. Probablemente un poco antes. Ciertamente su vida y misión ocurrieron durante el quinto sello del tiempo. Sin embargo, la atención no se centra en el maestro, sino en sus seguidores. Ya no hay jinetes a caballo, ahora ve las almas de los que fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que dieron. Tal como vemos en las imágenes, como matan en las imágenes inferiores, la parte derecha, y cómo matan a los creyentes. Al ver esto, Juan seguro que vio a Pedro, pues, ¿no? Su amigo, al que también lo habían matado a Pedro de esa manera, crucificado, cabeza abajo, a su amigo de Juan. Pedro, el gran amigo de Juan, a su hermano Santiago, debieron haber venido a su mente, a Juan. Esteban, Pablo y todos los demás apóstoles que habían sufrido muertes violentas debieron aparecer pues a la vista de Juan en la visión. Juan, vivo y solo, debió sentir fuertes emociones mientras los acontecimientos de su día eran representados en el cielo. Imaginamos su alma anhelando unirse pues al coro celestial, ¿verdad? Y diciendo, en el versículo 10 dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esa es la pregunta que se hace Juan. Ahora, ¿qué significa el altar que ve en ese sello? El sacrificio. ¿Qué significan las almas? Los mártires, cristianos asesinados por sus creencias. ¿Qué dijo el Elder McConkie? Planteó que los versículos del 9 al 11 se refieren a los numerosos primeros cristianos, incluso la mayoría de los primeros apóstoles, quienes murieron como mártires. ¿Dónde dice eso? Una vez más, en su manual de comentario doctrinal del Nuevo Testamento. Puesto que dichos santos entregaron la vida por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, se les dieron vestiduras blancas. Es por eso que ahí menciona vestiduras blancas, que son un símbolo de pureza. Cada generación que tiene el privilegio de escuchar el evangelio puro de Jesús predicando por su plenitud debe asumir una responsabilidad similar, y esa generación somos nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad. El versículo 11 dice que estas almas recibieron vestiduras blancas y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. Y eso se refería pues ¿a quién? A José Smith y demás santos que murieron cuando se restauró el evangelio. Hasta el momento entonces ya vamos viendo 5 sellos. Y los versículos del 12 al 17 hablan del sexto sello. Llegamos pues al meollo de la misión predeterminada de Juan. ¿Cuál es? Revelar los acontecimientos de la segunda venida de Jesucristo, tal como lo mencioné. Finalmente llegamos a esos eventos que Nefi vio, pero que se le prohibió escribir. ¿Sabías eso? Bueno, acá te los cuento para que estés al tanto. Pues, ¿dónde dice eso, hermano? Dice en 1 Nefi 14, versículo del 14 al 25, que lo voy a leer. Es un poco largo, pero préstame atención lo que voy a leer, lo que dice Nefi.
Primera de Nefi 14, capítulo 14, del 14 al 25. Dice, y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Versículo 15, y sucedió que vi que la ira de Dios se derramó sobre aquella grande y abominable iglesia, de tal modo que hubo guerras y rumores de guerras entre todas las naciones y familias de la tierra. Versículo 16, y cuando empezó a haber guerras y rumores de guerras entre todas las naciones que pertenecían a la madre de las abominaciones, me habló el ángel diciendo, he aquí, la ira de Dios está sobre la madre de las rameras. Y aquí tú ves todas estas cosas. Versículo 17, y cuando llegue el día en que la ira de Dios sea derramada sobre la madre de las rameras, que es la iglesia grande y abominable de toda la tierra, cuyo fundador es el diablo, entonces en ese día empezará la obra del Padre, preparando la vía para el cumplimiento de sus convenios, que Él ha hecho con su pueblo, que es de la casa de Israel. Versículo 18, y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira. Y miré, y vi a un hombre que estaba vestido con un manto blanco. Versículo 20, y el ángel me dijo, he aquí uno de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 21, y he aquí él verá y escribirá el resto de estas cosas. Sí, y también muchas que han sucedido, y escribirá también sobre el fin del mundo. Versículo 23, por tanto las cosas que él escriba son justas y verdaderas, y aquí están escritas en el libro que tú has visto salir de la boca del judío. Y en la época en que salieron de la boca del judío, o sea, cuando el libro salió de la boca del judío, las cosas que estaban escritas eran claras y puras, y las más preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres. Versículo 24, he aquí las cosas que este apóstol del Cordero escribirá son muchas de las que tú ya has visto, y aquí el resto tú lo verás. Versículo 25, pero las que verás en adelante no escribirás, porque el Señor Dios ha ordenado que las escriba el apóstol del Cordero de Dios. Fin del versículo. ¿Cuál era la misión de Juan? Escribir estos acontecimientos. ¿Los demás profetas sabían? Sí sabían, pero ellos recibieron el mandamiento de no escribir. No era su trabajo, no era su misión. Nosotros a la fecha no todos los eventos del sexto sello se han cumplido. Las profecías de Juan tratan de acontecimientos ocurridos en el último momento del sexto sello, pero no todos han ocurrido. Estos acontecimientos apocalípticos serán tan dramáticos como lo implica el texto de Juan. No deberíamos imaginar lo contrario. El sexto sello representa nuestra época y los acontecimientos que anteceden al milenio, en el cual Jesucristo reinará en persona sobre la tierra. En el Apocalipsis capítulo 7 nos ayuda a entender quién será capaz de permanecer, es decir, resistir ante las catástrofes del sexto sello. El versículo 12 habla de un gran terremoto, es lo que dice el versículo 12. Es terrible. En el versículo 12, lo voy a leer, del capítulo 6, y dice, y miré, cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es decir, y ojo, todavía estamos pasando por eso, un gran terremoto. Todavía siempre hay terremotos. En varios lugares se registran estos terremotos. El sol se puso negro, menciona, es decir, los eclipses, y la luna se volvió toda como sangre. En el nacimiento del Señor, del Salvador, ¿se acuerdan? 36 horas de luz del día se puso. Lo que sucedió en su muerte, 3 días de oscuridad también, total. ¿Deberíamos pensar que la señal de su segunda venida sería menos dramática? ¿Qué opina? Ciertamente el cumplimiento de esta escritura será tan dramático como cualquier cosa que hayamos visto jamás. El versículo 14 dice que todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares, lo que está marcado ahí. Todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. El movimiento de la Tierra tiene que ocurrir, esto es parte de la gran restauración, la superficie terrestre de la Tierra volverá a ser unida y las islas volverán a la tierra firme como lo era en el principio. Ahora bien, ¿por qué restablecer la condición que había en el principio? ¿Por qué tiene que suceder eso? Porque en el principio de la creación el Señor declaró buena la tierra.
Luego, después de la caída, se le impuso una maldición y se produjeron muchos cambios. En este tiempo de restauración, todas las cosas deben volver a su condición primitiva. Entonces, cada vez que ocurre un terremoto, un temblor, es obviamente por, así se llama, las placas tectónicas que ocurren en la Tierra se están juntando, se están acoplando, se están uniendo, se están moviendo para volver a su estado primitivo, a su estado original, a su condición original cuando fue en la creación. En el versículo 15 que vemos ahí, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto estamos hablando del sexto sello. Ningún enemigo de Dios, no importa cuán alto sea o de baja cuna, escapará pues de la ira del Cordero y se moverá en su furor cuando la paciencia deje de ser una virtud. En el versículo 16 se toma un poco más complicado ese día, siempre y cuando hayas tenido una vida complicada, no de desafíos, sino de pecados, una vida de incredulidad, una vida de desafiar a Dios. Ese día muchos dirán, a ver, ¿qué es lo que dice en el versículo 16? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Este será el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Este es un gran drama. Esta es una confrontación final con la realidad última y una realidad pues del Dios vivo. ¿Qué harás con todo lo que has obtenido en esta vida? Pregunta. ¿Qué harás con todo el dinero guardado en ese momento? Así que sigamos una vida de fe, de amor, esperanza en Cristo. Muchos, pero muchos se preguntarán lo que dice el versículo 17. ¿Y quién podrá permanecer de pie? ¿Qué dice el versículo 17? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Fin del versículo. ¿Habrá alguien acaso? Por supuesto. ¿Quién crees? ¿Habrá gente en el mundo que cree? ¿Habrá gente en el mundo que hace el bien? ¿Habrá gente en el mundo que se esfuerza por amar a Dios y al prójimo? Es una respuesta que tú la tienes que dar. Estamos en el final del sexto sello y el séptimo sello pronto será abierto. Nuestra revelación moderna nos dice claramente que Cristo vendrá en algún momento, después de la apertura del séptimo sello, que será durante los 7,000 años. Poco a poco vamos entendiéndolo, no está difícil. Ahora entramos a lo que es Apocalipsis capítulo 7. El capítulo 7 describe dos grupos distintos. Dejamos de un lado los sellos. ¿Por qué? Porque describe primero los famosos 144,000. Digo los famosos porque siempre preguntan por estos 144,000. Siempre se pregunta quiénes son, de dónde son, cómo serán, etcétera, etcétera. En segundo lugar también están aquellos cuyas vestiduras han sido blanqueadas en la sangre del Cordero, del versículo 9 al 17. Ambos son justos, ambos son exaltados, ambos disfrutan de las bendiciones del reinado milenario de Cristo. Pero el primer grupo está sellado para vida eterna, lo que significa que su llamado y elección está asegurado. Es decir, ya están asegurados para la vida eterna. El presidente Kimball, el presidente Spencer W. Kimball, dijo lo siguiente: parecería que estas personas no siempre habían sido perfectas, habían tenido vestiduras sucias y muchas debilidades, pero ahora habían vencido y habían lavado las vestiduras sucias en la sangre del Cordero. Ahora estaban limpios y purificados, como se indica en las bendiciones prometidas. ¿Dónde dijo eso? El milagro del perdón, capítulo 22. Eso es lo que dijo. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en el versículo? Vamos a verlo, el versículo 1. En el versículo 1, ¿qué dice? En el capítulo 7. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿de qué se trata? Para ello, como se habla el versículo 1 del capítulo 7,
Vamos a recurrir lo que es Doctrina y Convenios, sección 77, versículo 8. Dice, ¿qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que se habla en el capítulo 7, versículo 1 del Apocalipsis? Que son 4 ángeles, tal como vemos ahí, enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el Evangelio eterno para darlo a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a los seguidores o a las regiones de las tinieblas. Los vientos que detienen poseen el poder de destruir la vida en la tierra. Esos son los ángeles que ve Juan. Ahora en el versículo 2, si seguimos leyendo, dice, y vi a otro ángel que sabía que subía de donde sale el sol. Volvemos a Doctrina y Convenios para entenderlo, ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? En el versículo 2 del capítulo 7 de Apocalipsis. Que el ángel que asciende del oriente, donde sale el sol, es aquel a quien es dado el sello del Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tienen el Evangelio eterno, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y restaurar todas las cosas. El elder Bruce Ramakonki dijo, si Elías, que iba a restaurar todas las cosas, es el ángel Gabriel, conocido en la mortalidad como Noé. Una vez más lo leo, de repente no entendimos. Si el Elías que iba a restaurar todas las cosas es el ángel Gabriel, conocido en la mortalidad como Noé. En otras palabras, Noé era su nombre en la tierra. Luego él cuando muere se le conoce como el ángel Gabriel, pero él es un Elías, para entenderlo, por la misión que tiene que cumplir. Es decir, es el que va a restaurar todo. Él es. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó, este es el mismo Elías que tenía las llaves de la dispensación de Abraham y que vino el profeta José Smith y Oliver Cowdery el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y restauró las llaves de la dispensación de Abraham. Él es. Él vino. Sí sabías, ¿verdad? Sí sabías. Hago un alto para explicar un poquito, porque ya de repente te perdiste. Vamos a hacer un alto. Vamos a emplacar un poquito más. Si no se van a perder, y eso va a ser más complicado. A ver, José Smith y Oliver Cowdery tienen una visión en el templo. Vamos a recordar, en el templo de Kirtland. Templo de Kirtland. Donde se les aparece Jesús. Hasta ahí, clarito. De esto es lo que más se habla y se sabe. En su aparición en el templo de Kirtland, a José Smith y Oliver Cowdery, ¿quién? Jesús se les aparece y es lo que más se conoce. ¿Dónde está eso? Doctrina y Convenios 110. Si gustas, lo puedes leer ya. Y si no, sigue escuchando que yo te voy a informar un poco más. Luego de la visión, después de la visión de Jesucristo, se les aparece 3 personajes más y se detalla con nombres. El primero, ¿quién fue? Moisés. ¿A quién? A José Smith y Oliver Cowdery. Luego mencionan a Elías. Y al final se aparece Elías. ¿Otro Elías? Ahí mismo dicen que fue Elías el profeta, el que no gustó la muerte. Eso lo puedes leer del versículo 11 al 15, sección 110 de Doctrina y Convenios. Ahora, si el último que se aparece, porque a él se le aparece Moisés y 2 Elías, un Elías y el otro Elías, el que no gustó la muerte. Así dice. Ahora, ¿por qué dice? ¿Quién es el segundo Elías? ¿Por qué dice que fue Elías? Los versículos del 11
15, ahora el último que se aparece dice ahí que es Elías el profeta. Entonces, ¿quién es el segundo que se aparece? Es la pregunta. Porque el tercero es Elías el que no gustó la muerte. Ya sabemos, el que no gustó la muerte fue Elías en el Antiguo Testamento. El que se le aparece a la viuda, el que fue alimentado por los cuervos. Pero ahí también habla de otro Elías. Entonces, ¿quién es ese Elías? No olvidemos que Elías es un título también. Este Elías, dice el Elder McConkie, que fue Gabriel. ¿Quién es Gabriel? Noé. Este mismo Elías es el ángel Gabriel que se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús y se apareció a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Cuando se aparece el ángel Gabriel, ese ángel Gabriel viene a ser Noé. Ese ángel Gabriel viene a ser un Elías cuando se apareció al profeta José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland después de la aparición de Jesús. Mucha información. Este mismo Elías es el ángel Gabriel que se apareció pues a María y a Zacarías. Este Elías, que es Gabriel o que es Noé, es el ángel que se menciona en el versículo 2 del capítulo 7 de Apocalipsis. Aquí en el versículo 2 del capítulo 7 dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Quién es ese? Gabriel o Noé. ¿Y por qué se aparece él? ¿Por qué? Porque restauró las llaves de la dispensación de Abraham. Esto lo hablaremos en otro momento, quizás en Doctrina y Convenio. Solamente yo te estoy dando una partecita. El convenio abrámico es con respecto a la posteridad eterna. Es un convenio. Y se aparece Elías como un título, como un mensajero para restaurar las llaves de la dispensación de Abraham. Estos ángeles tienen el poder de enviar a los malvados al infierno y tienen poder para sellar a los santos para vida eterna mediante el sacerdocio. Antes de que puedan enviar a los malvados a las regiones de oscuridad, los justos primero deben ser sellados, dice el versículo 3. El versículo 3 lo vamos a leer y dice, y diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso dice el versículo 3, fin del versículo 3. ¿Cuántas personas entonces selló el ángel? El versículo 4 nos dice que fueron 144,000, 12,000 de cada tribu. Es bastante poquito. Mirado 144,000, sabiendo que hay 8 millones y que todavía faltan todos los espíritus que han muerto, es muy poca la cantidad. Es muy poca. Seguimos avanzando y llegamos a Doctrina y Convenio 77, versículo 11. ¿Qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? Así dice el versículo 11 de Doctrina y Convenios. Para yo explicar, me baso en Doctrina y Convenios. ¿Qué más? Está mucho mejor, es más fácil. Respuesta, ¿cuál es? ¿Quiénes son? ¿Qué debemos entender por los 144,000? Que aquellos, es lo que dice el versículo 11 de Doctrina y Convenios 77, dice que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno. Porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Ese es el objetivo, traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. O sea, tienen un trabajo que hacer, tienen una misión que hacer. Fin del versículo. Hermanito, ¿ahí puedo estar yo? Sí y no. Sí podrías estar siempre y cuando te guste, te agrade. Me refiero, ¿podría estar yo dentro de los 144,000, hermanito? ¿Yo puedo estar? Si esa es la pregunta. Sí puedes estar dentro de los 144,000 y no puedes estar dentro de los 144,000. Sí podrías estar siempre y cuando te guste, te agrade, disfrutes el poder predicar el evangelio. Pero si no, o si hasta el momento no compartes el evangelio, no te gusta, va a ser muy complicado que estés en este grupo. Pero hermanito, yo no tuve la oportunidad de predicar.
me puedes decir. Pero si ahora eres adulto y ya trabajaste, puedes ir a predicar. La misión, por ejemplo, la misión para adultos. Tú sabes que hay parejas de misioneros. No hay excusa, mi amigo. Ahora, por cierto, los 144,000 no es, como algunos creen, la cantidad total de personas que serán exaltadas. ¿Solo ellos serán exaltados? No. Se mencionan las tribus de dónde serán los 144,000, pero si eres cuidadoso en poder leer, verás que la lista que leemos en Apocalipsis 7 omite a la tribu de Dan. ¿Se acuerdan las 12 tribus? La tribu de Dan, así D-A-N, así se llamaba un hijo de Jacob, lo omite. Se desconoce el motivo de la omisión de la tribu de Dan en la lista, y en su lugar pone la tribu de Leví, la de los sacerdotes. Recordemos que la tribu de Leví no tiene herencia en la distribución de tierras cuando llegan a Israel, porque en su lugar es ocupado por los hijos de José. La tribu de Leví tendría herencia en todas las tierras porque eran los sacerdotes. Ahora, muchos estudiosos mencionan que no se menciona la tribu de Dan porque el anticristo vendrá de esa tribu. Así dice. ¿Cómo, hermano? Sí, bueno, tiene que venir de algún lado, ¿verdad? Entonces el anticristo dicen muchos que vendrán de la tribu de Dan, por eso no se menciona. Ahora, ¿y en qué se basan que dicen eso? Fácil, en Génesis 49:17. ¿Qué es lo que dice? Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Y hace caer hacia atrás al jinete, fin del versículo. Por esto mencionan que el anticristo vendrá de esa tribu. ¿Qué opinamos nosotros? Nada, porque no se sabe. Lo demás es especulación, nada más. Ahora, la otra cosa confusa acerca de esta lista es que Efraín sí figuraba dentro de las 12 tribus, pero no figura aquí en la mención por Juan, específicamente en la lista. Más bien se enumeran a José y Manasés. Las 12,000 tribus los 12,000 de la tribu de José probablemente serían de la tribu de Efraín. Pero no sabemos, porque Juan los enumeró de esta manera. Muchos estaríamos preocupados porque muchísimos somos de la tribu de Efraín, y yo me incluyo. Así que debe ser porque se menciona a José, que viene a ser pues el papá de Efraín. Por eso debe ser. Son profecías que se tienen que cumplir, pero ¿te imaginas en este momento 12,000 de la tribu de Judá? ¿O de la tribu de Rubén? Ahora mismo es difícil imaginar esa cantidad. Pero no porque sea complicado, creas que no se dará. El Señor tiene sus tiempos y llegará a suceder. Siempre cumple el Señor sus promesas. Ahora, si estabas pensando o estabas triste que la cantidad de los elegidos es muy pequeña, tranquilo, mi hermano, tranquilo. Veamos el versículo 9. Juan ve una multitud que nadie podía contar, dice el versículo 9. Después de estas cosas, estoy leyendo el versículo 9, miré y vi una gran multitud en la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos en ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, muchísima gente de todo lugar, de ese pequeño lugar donde vives. Sí, mi hermano, de todo lugar, de todo lugar. Todos estos estaban de ropas blancas y con palmas en las manos alabando a Dios. Sí, de tu lugar que vives, que nadie lo conoce, ahí también estaban todos. No hay distinción. Una gran promesa para todos, porque ya no habrá hambre ni sed. ¿Te imaginas la hambruna que hay en el mundo? Nunca más el hambre no existirá. ¿Cuánta gente que ha muerto por hambre? Habrá llegado el momento de que eso sea erradicado, dice. Ahora entramos al capítulo 8. Antes de entrar al capítulo 8, veamos un cuadro para que nos ayude y podamos entender mucho más. En el gráfico podemos ver lo siguiente. Dice la visión de Juan de los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Cada sello representa 1000 años de vida en la tierra. Esto es para que se entienda más o menos, ¿no? Me he tratado de poder. Ahora, analizándolo, según el gráfico, ¿cuántos versículos en el libro de Apocalipsis tratan sobre los acontecimientos de los 6 primeros sellos? Si tal como lo ves ahí, en la parte
En la parte marrón, 1, 2, 3, 4, 5, y la parte azulita que es 6, son los primeros, dice ahí, del primero al quinto sello, hay 11 versículos del Apocalipsis, del 6 del 1 al 11, y el sello número 6 que habla 14 versículos. Entonces, si sumamos, ¿cuánto viene a ser? Del 11 y 14 vienen a ser 25 versículos. De esos versículos tratan los primeros 6 sellos. ¿Y cuántos versículos tratan los acontecimientos del séptimo sello? Ahí lo vemos, miren, en la parte verde, ahí se dice, la apertura del séptimo sello hasta la segunda venida de Jesucristo, 211 versículos. Y el milenio y juicio final, 15 versículos, que suman 226 versículos. Ahora, hermano, ¿y por qué menciona eso? Para ver que Juan escribió más acerca de los acontecimientos tocantes al séptimo periodo de 1000 años de lo que escribió sobre los acontecimientos tocantes a todos los demás. Escribió especialmente sobre los acontecimientos que ocurrirán desde la apertura del séptimo sello hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿por qué creen que Juan centró sus escritos en los acontecimientos del séptimo sello? Ya lo he mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué será? Por lo importante que estamos viviendo en la época. Muy bien. Ahora, que estamos en los días finales, ¿verdad? Ahora sí entramos al capítulo 8. Los primeros 6 versículos describen cuando el Salvador abre el séptimo sello. Juan vio a 7 ángeles a quienes les fueron dadas 7 trompetas. En la antigüedad, el toque de trompeta se usaba para dar la alarma, llamar un ejército a la batalla o anunciar la llegada de miembros de la realeza. En este caso, el toque de las trompetas, ahora vamos a ver ángeles con trompetas, el toque de las trompetas anunciaría el principio de diversas plagas y destrucciones en preparación para el reinado milenario de Jesucristo. Eso quiere decir que ocurrirá pues en los días finales. Y para ello vamos a Doctrina y Convenios 77, versículo 12. Pregunta, ahí dice, ¿qué hemos de entender por el son de las trompetas que se menciona en el capítulo 8 de Apocalipsis? Respuesta, que así como Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también tomó y también formó al hombre del polvo de la tierra. De igual manera, al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas salvo lo que no haya puesto en su poder. Cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas, y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, que viene a ser la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Fin del versículo. En el capítulo 8 habla de música, la música de los ángeles al tocar sus trompetas. Por cierto, para entenderlo más, vamos a leer el siguiente versículo de Doctrina y Convenios 77, versículo 13, que dice: ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 del Apocalipsis? Es el capítulo 8 y 9. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Las respuestas se cumplirán después de que sea abierto el séptimo sello, antes de la venida de Cristo. Fin del versículo. Todo lo que leeremos son sucesos que pasarán antes de la segunda venida de Jesucristo. En el versículo 7 nos habla del primer ángel. Qué bonito, nos habla del primer ángel, que tocó la trompeta y que una tercera parte de la vegetación del planeta es quemada durante la gran tribulación. Muy terrible para el medio ambiente. Muy terrible para el medio ambiente. Eso menciona en el versículo, y el primer ángel tocó la trompeta, dice, y hubo granizo. Ahí está el primer ángel, en el versículo 7. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. La tercera parte de la vida marina y barcos serán destruidos, pues, ¿no? En los versículos, en el versículo que hemos leído, el versículo 7, del primer ángel que toca la primera trompeta, habla acerca de la gran tercera parte de la vegetación del planeta es quemada durante la gran tribulación. Muy terrible para el medio ambiente, que estamos encima graves. Los versículos 8 y 9... Versículos 8 y 9, ahí está el ángel hablando de la primera trompeta. Los versículos 8 y 9 habla acerca del segundo ángel.
que toca la trompeta. La tercera parte, ¿y qué anuncia eso? Que la tercera parte de la vida marina y los barcos serán destruidos. Sería muy terrible para la vida marina. Muchos estudiosos no creen que sea todo el mar, sino solamente el mar Mediterráneo, ya que Juan conocía ese mar. O también quizás sea un meteorito o un asteroide que cae en el mar y trae pues un desastre ecológico, algo muy terrible. Los versículos 10 y 11 hablan acerca del que el tercer ángel toca la trompeta. La tercera parte de la vida de los ríos y fuentes de agua serán destruidos. Ahora sigue la misma proporción del desastre que la tercera parte serán destruidos. No será todo, pero sí la tercera parte menciona el ajenjo. El ajenjo era una hierba amarga, lo que contaminaba el agua, y esto provocaba obviamente fácilmente suficientes enfermedades como para matar a muchas personas. Entonces vemos ahí el segundo ángel, luego vemos el tercer ángel, el cual está en el versículo 10, y obviamente va a ocurrir todos los desastres que se está hablando. Ahora en el versículo 12 habla del ángel que toca la trompeta, pues también otro ángel que toca la trompeta y habla que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas debe haber alguna relación entre esta plaga y la señal más común dada de la segunda venida. Que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y las estrellas caerán del cielo. Ningún otro signo se repite más en las Escrituras. Se nos recuerda la señal nefita de que hubo 3 días de oscuridad, ¿recuerdan? En 3 Nefi capítulo 8, cuando fue la muerte de Cristo. Mediante esta señal los nefitas incrédulos pues supieron, ¿no?, que estaban en problemas. Es por eso que de aquí, ¿no?, estos desastres que ocurren, que se menciona aquí, habla de que la magnitud será apocalíptica, cuando una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, los ríos, el mar, se oscurezcan, caigan, se derrumben. Pues de aquí nace la palabra apocalíptica, es decir, que algo grande y terrible ocurrirá. Ahora, estas primeras cuatro trompetas revelan la severidad del juicio de Dios. Él ataca todos los medios ordinarios de subsistencia, tales como el agua, la comida. Él ataca todos los medios ordinarios de la comodidad, tales como la luz, los ciclos regulares de los días. ¿Crees en la evolución? Bueno, pues creo que Dios cree pues en la evolución. Entonces, con estas 4 trompetas tocadas el hombre verá su debilidad. Tiene que entender su dependencia de Dios, tiene que ver y saber que no hay evolución, sino creación y también destrucción. Las primicias, las 4 trompetas, también revelan la misericordia del juicio de Dios. Estos son juicios parciales, los cuales golpean terceras partes y quieren decir y conducir a un mundo rebelde, al arrepentimiento antes de la cortina final. Por ahora, Dios perdona más que lo que castiga. Quizás muchos nos preguntemos, ¿y eso es todo, hermano? En el versículo 13, un ángel, al parecer, sin trompeta, vuela en medio del cielo, pero dice 3 veces ¡ay! Porque 1/3 de toda la población morirá en las siguientes 3 trompetas. No todas las destrucciones son iguales. Algunas son destrucciones de un ay, otras son destrucciones de 2 ayes, pero las peores son destrucciones de 3 ayes. Los 3 ángeles que aún no han tocado traen cada uno una destrucción que eclipsa, obviamente, al primero. Debemos saber que la comparación de estas plagas apocalípticas con las plagas que cayeron sobre Egipto en los días de Moisés es útil, se parecen, son parecidas más o menos. Entonces, eso nos puede ayudar y servir también. Ahora, llegamos al capítulo 9. En el versículo 1, el 5.º ángel toca la trompeta. El 5.º ángel, ahí se está marcando. Pero corresponde a los versículos del 1 al 12. Nos dice que una estrella cae del cielo y abre el pozo del abismo. ¿Será una estrella o representa algo? Pues el profeta José Smith tradujo este versículo y dijo, al ángel se le dio llave del pozo. Eso es lo que dice en la parte inferior, está la traducción del profeta José Smith. Ahora, Juan es testigo de cómo Satanás gira la llave para desatar los mismos poderes del infierno sobre un mundo desprevenido.
La intención del enemigo es destruir la tierra. Desde el inicio de esta batalla milenaria, Juan muestra que Satanás guía a las huestes sobre la tierra. Antes de esto, Dios superó las plagas a través de los ángeles destructores. A partir de este momento, ¿se acuerdan? Satanás dirige personalmente las operaciones trayendo la miseria que alimenta el infierno a la superficie de la tierra. Terrible. El vidente Juan revela al adversario en su peor momento, desahogando su ira, frustración, rabia. El mundo sentirá todo el impacto de su furia. Aprendemos que Satanás no tiene la llave, sino que la recibe. Eso es lo que dice. De esta manera, Juan muestra que el dominio de Satanás comienza y termina donde el Señor lo determina. Los límites de Satanás son firmes. No puede ir más allá de esos límites. Ese es el objetivo. No ir más allá de los límites. El versículo 12 dice: el primer ay ha pasado, pero vienen dos ayes más. El versículo 13, el sexto ángel toca la trompeta. El sexto ángel, lo que menciona, y corresponde a los versículos del 13 al 18. Eso es lo que corresponde a lo que es el sexto ángel. Y vamos a seguir viendo. El sexto ángel, al tocar la trompeta, anuncia más tristeza. El versículo 16 menciona un ejército de 200 millones, una cifra pues demasiado alta. El versículo 28 menciona que la tercera parte de los hombres murieron. El monto de 200 millones de jinetes o caballos es una cifra exageradísima. Indica más o menos que la mitad de los habitantes de Estados Unidos todos van a ser guerreros. Estados Unidos tiene 400 millones de personas, ¿no? Por eso dije la mitad. Es mucho, ¿no? Pero bueno, puede ser, todo puede suceder. En el capítulo 10, este capítulo contiene una pausa en la destrucción del toque de las 7 trompetas y sus correspondientes plagas. En este capítulo leemos que otro ángel instruyó a Juan el amado, en el versículo 1. Ahí lo vemos. Este ángel que se aparece a Juan con el arco iris representa su exaltado estatus como Dios con un trono propio. La identidad de este ángel es Miguel, el arcángel, sí, Miguel, que es Adán, y como lo sabe mi hermano, eso lo dice Doctrina y Convenios 88, 110 al 112. Lo dejo ahí para que lo leas. Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios que se debe consumar, acabar, que dice el versículo 7? ¿Qué obra es la que se debe realizar? En primer lugar, los 144,000 deben ser sellados. Eso dice el capítulo Apocalipsis 7. Pero en segundo lugar, la misión de Juan debe cumplirse, reunir a Israel y restaurar todas las cosas. Esto último ha sido el tema principal de todos los profetas. Cristo no puede venir hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas, de las cuales Dios habló por boca de todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Ahora, los versículos del 8 al 11 hablan de que el ángel tenía un librito. Veamos qué dice Doctrina y Convenios 77:14. ¿Qué dice? Ahí está el versículo donde dice de un librito. Qué curioso, ¿verdad? Un librito. Eso es lo que menciona el versículo que vamos a leer, pero en Doctrina y Convenios 77:14. ¿Qué debemos entender? Lo estoy leyendo lo que dice el versículo. ¿Qué debemos entender por el librito que Juan comió? Como se menciona en el capítulo 10 de Apocalipsis. Debemos entender que para Juan era una misión y una ordenanza reunir las tribus de Israel. He aquí, este es Elías, quien, como está escrito, debe venir y restaurar todas las cosas. Fin del versículo. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis? Tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. A Juan se le pide que come el libro y lo mismo se le pidió a Ezequiel, igualito en el Antiguo Testamento, Ezequiel. A veces hago un paréntesis acá porque yo ya les he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar si te has olvidado o si no lo has escuchado. A veces yo oigo decir a muchos que critican el libro de Mormón, a los que critican, que hay algunos pasajes que se repiten de la Biblia. No, yo no creo porque se repite lo que dice Isaías. Hay muchos pasajes, hermano, que se repiten en el libro de Mormón. Interesante, ¿no? No crees porque se repiten. Ok. Entonces acá Juan está repitiendo lo mismo de Ezequiel del Antiguo Testamento. ¿Le vas a creer a Juan o no?
A ver, ¿qué me respondes, pues? Si es así, entonces se está copiando, ¿verdad? Juan se estaría copiando de lo que profetizó Ezequiel. Cuando te hagan esos comentarios ya puedes responder con el librito que se le mandó comer a Juan, por ejemplo, en Apocalipsis. Si te dicen eso, menciónale, pues. Juan tiene una revelación y se le manda que coma el librito. Eso mismo dijo Ezequiel. ¿Se está copiando? A ver, entonces, ¿qué representa? ¿Qué representaba el que Juan comiera el librito? Que Juan aceptaba la misión de ayudar a recoger a las tribus de Israel y restaurar todas las cosas en los últimos días. ¿Cuál fue la misión de Juan? Debía reunir a las 12 tribus de Israel. Este comenzó con su ministerio terrenal y continuó con su aparición a José Smith y Oliver Cowdery para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Además, ha trabajado como un ser trasladado entre las 10 tribus perdidas, preparándolas para la segunda venida de Cristo. Su misión ha sido restaurar el sacerdocio en la tierra, hacer el trabajo. Ya lo he mencionado también que este Juan el Amado es el que no murió, sino pidió ser, obviamente, estar vivo hasta el momento de la segunda venida. Eso quiere decir que él fue trasladado a otro cuerpo para no morir. De tal manera que él está entre nosotros. Nadie sabe quién es ni cómo es. Es por eso que él tiene que llevar la obra de ¿qué? De restaurar, de traer a todas las tribus, de predicar el evangelio a esa gente. Capítulo 11, llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Comienza con la descripción que hace Juan de los acontecimientos que antecederán al toque de la séptima trompeta y la segunda venida de Jesucristo. Durante ese tiempo los inicuos tendrán más poder y control sobre la tierra y un ejército intentará conquistar Jerusalén. Se le pide a Juan medir el templo de Dios. Es interesante, ¿eh? ¿Cómo? Pero si no hay templo, hermano. En el versículo 2 le dice que no mida la parte de afuera del templo porque ha sido entregado a los gentiles. Eso es lo que le dice, no hagas esas medidas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles, tal como vemos en la imagen. Voy a hacer un pequeño alcance para poderlo entender. El templo de Jerusalén no existe en la actualidad porque fue destruido en el año 70 después de Cristo. En ese mismo lugar está ahorita la mezquita del domo, tal como vemos ahí en la parte, en el dibujo, en esa parte dorada, que es un domo, así se le llama. Ese es el domo islámico de la roca, lo dorado que aparece ahí. Eso pertenece a los musulmanes. Si es así, entonces, ¿cómo será? A ver, ¿cómo ahora existe pues el templo? Lo único que existe es el muro de los lamentos, es decir, una pared es lo único que ha quedado. Muchos dicen que antes de la segunda venida tiene que construirse el templo de Jerusalén. Es parte de la profecía que menciona Juan, pero vemos que en ese lugar es donde hay guerra el día de hoy. ¿Cómo hacerlo si ahí están los musulmanes? Pero según lo que dicen es que no se destruirá el domo islámico, así se llama en la imagen, el semicírculo dorado, que ya está construido, sino que el templo se construirá al costado, porque el versículo 2 de este capítulo indica que no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Si leyeran pues los musulmanes y los judíos este versículo, no se pelearían y más bien ambos podrían convivir. Pero obviamente pues nadie cree, ellos no creen en eso, entonces esos son los problemas. Ahora es por eso la importancia de estas guerras, ¿no? Si se dan cuenta, también es lo importante de las guerras que están pasando ahora. No estamos a favor, ¿verdad? Yo no estoy a favor de las guerras, las condenamos, pero estas guerras son las que hacen que la historia pueda desencadenarse en lo que se está profetizando. Así es, eso es lo que sucede. Una vez más, el profeta Ezequiel también midió el templo. Pareciese que Juan se copió de Ezequiel del Antiguo Testamento. Si quieres saber más del templo, te comento que en el mismo Israel algunos judíos están haciendo los preparativos y solo esperan la orden de poder construir el templo, por si acaso. Ya tienen los planos, solo esperan la orden de su gobierno y se van a construir. Es más, están reconstruyendo los instrumentos, la ropa ceremonial que se usa en el templo, porque el objetivo, dicen ellos, es que estén listos cuando den la orden. Ahora, viviendo en estos tiempos sería muy complicado, pues, ¿no? Poder hacer esos rituales que se hacían en el templo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés.
como son los sacrificios con tantos derechos. Imagínate hacer sacrificios de animales. Ahora que existen pues los derechos de los animales, saldrían las protestas a nivel mundial, ¿no? Toda la gente pues adora a los mascotas, a los pets. Prácticamente son seres humanos, ya. Las mascotas son seres humanos prácticamente, ¿no? Entonces tienen tantos derechos, eh, pero veremos qué sucede más adelante. Eso me hace acordar ahorita, es un comentario nada más. Un hermano, estábamos conversando y me enseñó su teléfono y veo ahí su teléfono, en su teléfono la foto de su perro. ¿Qué significa eso? El amor que le tienen, pues, el amor que le tiene a su perro. Nunca había visto una persona que tenga ahí, bueno, sí he visto a otra persona que tiene la foto de un gato, de su gato. Entonces es el amor que le demuestran las personas, los seres humanos, pues a sus mascotas. Entonces, ¿se imaginan ahora en la actualidad que se haga el templo de Israel y se hagan las ordenanzas tan igual como antes? Imagínense los derechos de los animales. Uf, sería todo un escándalo, pues, ¿no? Hacer esos sacrificios, ¿no? Muy difícil. No digo imposible, pero sí muy difícil lo que va a suceder. En el versículo 2 se menciona que estos gentiles hollarán o pisotearán Jerusalén por 3 años y medio, es decir, que Jerusalén será sitiada, sufrirá durante este tiempo y durante este mismo tiempo, dice el versículo 3, habrá 2 testigos que profetizarán. Interesante, ¿eh? Esto es muy bonito, esto es lo que se dice en el versículo que obviamente van a profetizar. Eso es lo que se menciona en el versículo. Vamos a verlo acá en el versículo 3, que se está marcando, ya se marcó. Dice, y daré poder a mis 2 testigos, ahorita lo vamos a ver. Mientras estos gentiles van a hollar o pisotear Jerusalén por 3 años y medio, estamos hablando de una profecía que va a ocurrir. En medio de esta violencia y destrucción sobre Jerusalén, desde afuera, que va a ocurrir, ¿no? Afuera del perímetro de Israel, adentro de Jerusalén, desde adentro, habrán 2 profetas que pasarán los mismos 3 años y medio, 1260 días, 3 años y medio, predicando a los judíos. ¿Qué dice eso? Doctrina y Convenios 77:15. Vamos a leerlo. ¿Qué se da a entender por los 2 testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis? Respuesta: son 2 profetas que le serán levantados a la nación judía en los postreros días, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos después que éstos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. Fin del versículo. El carácter de su ministerio es que profeticen. Estos 2 testigos, tal como se marcó en el versículo 3. Ellos predican y demuestran el arrepentimiento. ¿Cómo lo hacen? Porque están vestidos de cilicio, dice el final del versículo 3. Van a estar profetizando por 1260 días, que viene a ser 3 años y medio. Al igual que Jesús, provienen del linaje judío, porque eso lo dice en 2 de Nefi 8:20. Dice, tus hijos, linaje judío. Estos testigos, como Jesús, ministrarán durante 3 años y medio, como el Maestro, ministrarán con gran poder y fortaleza, como el Cordero, son asesinados por los judíos y como el Redentor resucitan y ascienden al cielo. Eso sucederá. Ahora, la respuesta del Señor a José Smith revela que estos 2 profetas fueron levantados a la nación judía. No se menciona de dónde serán, tenemos que interpretarlo. Pero estos testigos, ¿de dónde aprenderán para que puedan profetizar a los judíos? Porque tienen que aprender. Como que no es posible un judío que aprenda la verdad, ¿de dónde? ¿De dónde va a aprenderlo? Si es un mismo judío que va a profetizar a su pueblo, ¿de dónde va a aprender la verdad? Entonces tendría que ser un testigo que llega a esa zona para poder testificar, ¿verdad? O sea, no será un judío. Y si es un judío, tiene que ser un judío externo donde aprendió el evangelio, para que pueda llegar a esa zona y pueda testificar. Quizás mucho tiempo antes o en el mismo tiempo, pero que ha sido instruido en la doctrina de salvación, por lo que no es judío, sino que pertenece a otra congregación. El elder Bruce R. McConkie soltó y dijo lo siguiente. Se fue aclarándolo. Ha comentado que probablemente serán apóstoles. Probablemente.
Seguro que son profetas, dijo. El elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente, lo voy a leer. Estos dos serán seguidores de ese hombre humilde, José Smith, a través de quien el Señor del cielo restauró la plenitud de su evangelio eterno en esta dispensación final de gracia. Sin duda serán miembros del Consejo de los 12 o de la primera presidencia de la Iglesia. No, hermano, ¿dónde dice eso, hermano? Otra vez, comentario doctrinal del Nuevo Testamento, tercer volumen, página 510. Eso lo dice el elder Bruce R. McConkie. ¿Estás en contra? Bueno. ¿Por qué menciono? Hago aclaración, fin del comentario. ¿Por qué menciona el elder Bruce R. McConkie, hermano? ¿Y por qué lo menciona esto? ¿De dónde saca eso? Bueno, el elder Bruce R. McConkie fue un apóstol. Al ser apóstol son candidatos para ser presidentes de la iglesia, no es cualquiera, ¿verdad? O sea, ese rango llegó a tener. Bueno, no murió cuando era apóstol. Él ha escrito muchos libros, conocidos también pues como Doctrina Mormona, que ya se suspendió en poder seguir sacando los libros, imprimiendo libros, ¿verdad? Doctrina Mormona, que no son libros aprobados por la iglesia, por cierto. La iglesia no aprueba Doctrina Mormona, no aprueba tampoco el libro que yo les estoy diciendo la fuente, ¿verdad? Comentario doctrinal del Nuevo Testamento en inglés, traducido es así, escrito por el elder Bruce R. McConkie, no son libros autorizados por la iglesia. Por lo tanto, no es doctrina de la iglesia. Lo hago claro, ¿verdad? No nos confundamos. Sin embargo, lo menciono porque no es un hermanito cualquiera, sino es un apóstol. Pues fue un apóstol y algo debe tener de credibilidad. Ahora, hay algunas cosas que yo no las comparto tampoco porque me parecen un poco como que no razonables, pero hay algunas que sí concuerdo, hay algunas que sí, hay como que hay lógica. Es por eso que les comento. Ahora, no hay más datos, así que ya sabemos quién lo dijo, de dónde serían, y es muy probable que así sea. Por cierto, hace años dijeron, eso sí también lo digo, eso lo escuché en una autoridad general. No es doctrina, por si acaso, no es doctrina. Mencionó que para llamar al Consejo de los 12, los apóstoles tenían que ser de la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque son ellos los que irán a predicar el evangelio a los judíos. Solo es un comentario. No es doctrina, por si acaso. Estos testigos tendrán mucho poder para hacer su trabajo, el cual cumplirán, pero al final los matarán. A ellos dice el versículo 7, el cual sus cuerpos estarán 3 días y medio en las calles y todos los verán. ¿Qué sucederá a aquellos dos profetas después de que hayan terminado su ministerio entre los judíos? Pues estarán tirados sus cuerpos, los matarán. Terrible. Mientras el pueblo estará feliz de que estos testigos estén muertos, serán considerados, obviamente serán considerados maldecidos, tal como Cristo fue considerado maldecido bajo la ley al ser colgado pues de un madero. Así estos profetas son considerados maldecidos bajo la ley al ser dejados en las calles sin sepultura. ¿Qué tal maldad de las personas, verdad? Para que todos lo vean. Ahí estaban sus cuerpos, sus cadáveres estarán al aire libre para ser vistos por muchas personas, incluso muchas naciones, ya me imagino, ¿verdad? Todas las televisoras siendo transmitido. Nadie puede decir que su resurrección sea un truco. Por eso estarán ahí sus cuerpos. No habrá sobornos para difundir mentiras y engaños. Las pruebas serán irrefutables. Incluso los malvados verán a estos profetas ascender al cielo en una nube, dice el versículo 11. Menciona que el espíritu de vida entrará en ellos y se levantarán, es decir, serán llamados e inmediatamente habrá destrucción. Y el versículo 15 dice que el séptimo ángel tocará su trompeta. El último ángel, no hay más, el último. El tiempo ha llegado, Cristo reinará para siempre, dice el versículo 15, todos dan gracias de su venida porque ya están cansados de ver tanta maldad, es tiempo de que Cristo gobierne. El capítulo 12 de este capítulo, Juan hace un retroceso de la historia para darnos una mejor perspectiva de lo que sucede. Hace un lapso el capítulo 12, hace un paréntesis. Lo que vamos a leer, muchos creen que son cosas del futuro, pero son cosas del pasado. Estoy hablando solo de este capítulo no son cosas del futuro, sino del pasado. Sería bueno que lo leas el capítulo primero porque voy a explicar el resumen de lo que significa para que se entienda. Hay unos versículos que siempre se mencionan en la iglesia que siempre has oído. Son los versículos 4, 7 y 9.
Esos versículos siempre lo has oído. Habla acerca de quizás no hayas escuchado decir, pero estos versículos que se mencionan siempre lo mencionan. Siempre lo dicen. En la vida preterrenal, todos sabemos, voy a hacer el resumen, hubo una guerra cuando se presentó el plan de salvación. Jehová y Lucifer fueron los grandes. Y eso lo sabemos. Lucifer presentó su plan, un plan muy tentativo porque ningún alma se perdería, sino todas se salvarían, pero quería él recibir la gloria. Jehová o Jesucristo presentó un plan donde el albedrío decidiría y la gloria sería para Dios el Padre. Fue elegido el plan de Jesucristo, por lo que el plan de Lucifer no fue elegido y es donde ocurrió una guerra. Esta guerra fue librada al frente por nada menos que Miguel, que es Adán, así dice el versículo 7. Miguel, tenemos que saber que es el más grande de los ángeles, y Miguel encarcelaría a Satanás durante 1000 años. Eso va a suceder, eso lo veremos en Apocalipsis capítulo 20. Lucifer, en la vida preterrenal que hubo la guerra, logró persuadir a 1/3 de todos los espíritus a rebelarse, dice el versículo 4. ¿Qué le sucedió a Satanás y a sus seguidores? Dice que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso es un símbolo del enorme número de hijos del Padre Celestial procreados en espíritus que eligieron, ¿qué? ¿Qué eligieron? Seguir a Satanás. No son pocos, sino son muchísimos. Y he puesto una figura ahí para entenderlo. Lo que ves ahí de rojo es la tercera parte de lo azul. ¿Es poquito? No, es mucho. Para tener una idea, si fuésemos en el mundo 3000, en el mundo todos ahorita fuéramos, nada más 3000 espíritus, 1000 serían espíritus de Satanás. Y si estás suponiendo que somos mayoría, te explico un poco más. Nosotros morimos y ellos no. Es decir, si al inicio en la vida preterrenal fuimos 3000, 1000 fueron arrojados y 2000 nos quedamos arriba. Pero los 2000 no hemos venido todos juntos, sino poco a poco hemos ido viniendo y morimos. Ellos, la tercera parte, vinieron todos juntos y no mueren. En la actualidad somos 8.000 millones de personas en el mundo. Supongamos que somos 9.000 millones. La tercera parte, es decir, 3.000 millones de espíritus de Satanás. Eso indica que son muchísimos más, porque desde la creación, ¿cuántos ya han muerto? O sea, no somos 9.000, ahorita somos 9.000, vamos a suponer 9.000 millones, pero ¿cuántos han muerto más? ¿Cuánto viene a ser la tercera parte? ¿Te imaginan? Ellos no mueren, pues. No son pocos, son muchísimos. Lucifer y esos espíritus fueron arrojados a la tierra sin cuerpos mortales y él se convirtió en Satanás. El hecho de que nosotros estemos aquí en esta tierra con un cuerpo físico es una evidencia de que estábamos entre los que conservamos nuestro primer estado. Es decir, luchamos a favor de Adán. Si no hubiésemos pasado la prueba, no estaríamos aquí, estaríamos abajo con Satanás tratando de tentar a los que tienen un cuerpo. En este capítulo también se habla de una mujer y el dolor de parto de la mujer. ¿Qué representa esto? La mujer representa la iglesia de Dios y el hijo representa el reino de nuestro Dios y su Cristo. El dolor de parto de la mujer representa la consecuencia de la caída. Esta mujer huye. La huida de la mujer al desierto representa la apostasía, la gran apostasía, y que el sacerdocio se haya quitado de la tierra tras la muerte de los apóstoles. Obvio que este dragón es el que ataca siempre, pues, la iglesia. ¿Verdad? Hermano, ¿y cómo puedo hacer si hay tantos espíritus malos? ¿Qué hago, hermano? Tengo miedo. Mientras ejerzamos la fe, la perseverancia, la obediencia a los mandamientos, se puede vencer al enemigo. El versículo 11 dice, por medio de la sangre del Cordero. Eso es lo que dice el versículo 11. O mediante la expiación del Salvador y por permanecer fieles a su testimonio del Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 12. Ahora, esto no queda ahí. Esto no queda ahí nomás. Según el versículo 12 vemos que Satanás sabe que el tiempo está en contra de él. Es curioso. Por lo tanto, Satanás está reuniendo todo recurso a su disposición para incluirnos, transgredir, apartarnos del Evangelio. El poder de Satanás es real, es aterrador, pero no porque él sea triunfante, sino porque él sabe que está derrotado y que tiene poco tiempo. Él es como un animal herido y arrinconado que pelea ferozmente. Entonces pueden hacer la pregunta, ¿por qué no se rinde? No olviden que Satanás es depravado hasta lo máximo, un loco.
Él quizás se engañó a sí mismo al pensar que tiene una oportunidad. Pero una mejor pregunta es, ¿por qué no nos rendimos nosotros? Nuestra rebelión en contra de Dios tiene aún menos sentido que la rebelión de Satanás. Muchas veces nos rebelamos contra Dios. Muchísimas veces. Entonces hay que tener más cuidado. Llegamos al capítulo 13. Son capítulos más grandes, más fuertes. Ya para terminar, Juan vio en una visión bestias de la apariencia feroz, que representan los reinos inicuos de la tierra, que están bajo el control de Satanás. Juan también vio que por medio de esos reinos Satanás obraría prodigios y falsos milagros para engañar a los habitantes de la tierra. Si el libro de Apocalipsis ha sido difícil de entender hasta ahora, los próximos capítulos deberían ser un desafío mayor. Así que hay que tener paciencia. Y si ya estás un poquito cansado, te ruego, mi amigo, que lo dejes y regreses otro día, déjalo aquí y vuelve a respirar para que puedas seguir aprendiendo. Es posible comprender las imágenes bíblicas y el significado de estos capítulos. Dicho estudio no es tan edificante ni tan útil como muchos otros temas. Las bestias no son importantes como la justicia y la misericordia. Es algo trivial. En nuestra iglesia, durante años han sido omitidos del plan de estudios de la escuela dominical el libro de Apocalipsis. Casi no se menciona mucho debido a su contenido potencialmente controvertido, que no edifica mucho. No obstante, usaremos los trucos que nos dejaron pues el profeta José Smith y el profeta Daniel del Antiguo Testamento para entender este capítulo. ¿Qué dijo el profeta José Smith? José Smith dijo, oh élderes de Israel, escuchad mi voz, y cuando seas enviado al mundo a predicar, di aquellas cosas que eres enviado a decir. Prediquen y clamen en voz alta, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Declarad los primeros principios. Y mira lo que dice, ¿eh? Escuchen. Dejad en paz los misterios para que no seáis derribados. Nunca te metas con las visiones de bestias y sujetos que no entiendes. Elder Bro, porque eso se dirigía a un hermano, cuando vaya a Palmira, le dice, no diga nada acerca de las 4 bestias, sino predique aquellas cosas que el Señor le ha dicho que predique. El arrepentimiento, el bautismo para la remisión de los pecados. ¿Dónde dice eso? Enseñanza del profeta José Smith, página 292. Fin del comentario. El mismo profeta José Smith, es por eso que en la iglesia no le dan mucha importancia a lo que es el libro del Apocalipsis. Es muy escueta las clases, muy vagas, muy simples. ¿Por qué? Porque prácticamente pues son triviales, ¿no? Es bueno conocerlo, pero no hay mucha enseñanza. Hermano, pero yo quiero aprender el Apocalipsis porque me han preguntado y quiero explicarles. Déjame decirte, mi amigo, que ese no es el propósito. Si alguien te pregunta de Apocalipsis, el Evangelio de Jesucristo no es para responder esos supuestos misterios. El Evangelio de Jesucristo se centra en los principios básicos para la salvación. Eso debe quedar muy clarito. ¿Un misionero debe explicar a sus investigadores el libro de Apocalipsis? No. Así de claro lo menciono. Para eso no ha sido enviado el misionero a predicar. El objetivo del libro es aprender para mi beneficio personal y mi fe se pueda cimentar en Cristo, que tengo que seguir en su sendero y cumplir los mandamientos. Una vez más, no es para jactarme que ya conozco el libro de Apocalipsis y que yo lo interpreto el libro porque yo ya sé. ¿Ok? Que quede claro. Entramos entonces a poder ver el capítulo 13 de Apocalipsis. Juan todavía está viendo los acontecimientos del 7º sello previos a la segunda venida, y Juan menciona bestias. La bestia representa los reinos terrenales que existirán durante ese tiempo. Juan menciona una primera bestia en los primeros 10 versículos, un aspecto muy raro. Dice ahí que eran las bestias no algo agradable. Según lo que dice, era bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Un aspecto muy raro, era como un leopardo más o menos, y tal como vemos la imagen. José Smith dijo, cuando Dios usó la figura de una bestia en visiones a los profetas, lo hizo para representar aquellos reinos que se habían degenerado y se habían vuelto corruptos, salvajes y bestiales en su carácter, incluso los reinos degenerados del mundo malvado, pero él nunca hizo uso de la figura de una bestia, ni de ninguna especie bruta, para representar al reino de Dios. Fin del comentario.
Hermano, pero ¿por qué están las cabezas, los cuernos? Para ello, Daniel nos da la respuesta, porque se le apareció un ángel y le mostró bestias similares al profeta Daniel. La explicación que Daniel recibió de un ángel se aplica también a la visión de Juan. A Daniel se le dice que las bestias son representativas de los reinos que surgen en la tierra y que los cuernos son representativos de los reyes o gobernantes de estas naciones. Te invito a que lo leas con calma el capítulo 7 de Daniel. Una vez más, los que dicen que el libro de Mormón hay cosas que se repiten de la Biblia y que por eso no es verdadero, ¿qué podemos decir de Juan que describe el Apocalipsis? ¿Que se está copiando del profeta Daniel? ¿Del Antiguo Testamento? Porque ambos profetas tienen visiones parecidas. Léelas y compáralas. Lee Daniel 7 y Apocalipsis 13. ¿Qué vamos a decir? A ver, punto más para saber que el libro de Mormón es verdadero. ¿Por qué? Porque hay repeticiones. No puedo decir por qué hay repeticiones, no puedo decir que es falso. Ahora, volviendo al tema, esta bestia con poder, su objetivo, dice el versículo 7, hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Ahí lo dice. Terrible, ¿eh? Terrible. Luego de haber visto a una bestia en el versículo 11, Juan nos dice que ve otra bestia que subía de la tierra. Una segunda bestia. Según se dice, tiene cuernos como un cordero, es una imitación del Señor, en otras palabras, es el Cristo fraudulento. Esta bestia tiene la apariencia de un cordero, ¿como quién? Como Jesús. Exteriormente parece inocente e inofensivo, pero cuando la bestia habla se revela su verdadera naturaleza. Habla como su amo, como Satanás. Es una bestia que tiene poder y engaña con grandes señales o milagros. Hermano, pero las señales o milagros no solo son de Dios, así me han dicho. Recordemos que los magos de Egipto imitaban todo lo que hacía Moisés y Aarón. Estas señales y milagros, dice el versículo 14, que engaña a los moradores. Algo que no debemos olvidar es que siempre seremos engañados. Siempre debemos estar atentos, siempre debemos preguntar a Dios. ¿No hay otra manera? No, no hay otra manera. Es la única y la mejor. ¿Cuál, hermano? Una vez más, repita. Preguntar a Dios. No hay otra manera. Leer Apocalipsis y no leer el versículo 18 del capítulo 13 es no leer el libro de Apocalipsis. Y no porque sea un versículo muy espiritual o de muchísima enseñanza, sino porque es un versículo que ha sido analizado y hasta el momento lo analizan muchísimos amigos cristianos de otras congregaciones. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo, el versículo 18. Ya lo voy a leer y ustedes se van a dar cuenta. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Versículo 18. Hace años, dependerá de la edad que tengas, por si acaso, dieron una película en los años 80 más o menos, la famosa película La Profecía. Era de terror. Aunque a decir verdad, ese terror de ese tiempo pues no se compara con el día de hoy. No daba miedo, pero sí era de suspenso. Un niño que supuestamente era el anticristo. Este niño era el mejor y aprendía rápido, ¿no? Era el más inteligente en todo. Obviamente está representado por la Iglesia Católica también. Él, cada vez que veía una cruz, la cruz temblaba, la cruz lo hacía caer, él gritaba, había una especie de anticuerpo. Este niño era el mejor y aprendía rápido, era el más inteligente de todos. Era muy bueno. Al estar en la escuela, él va creciendo, el niño lo llevan a la escuela militar y de adolescente le dicen que él era la bestia porque tenía mucho poder el niño. Pues no, era muy inteligente, destacaba. Y le dice un compañero que él era la bestia del Apocalipsis, porque no era normal. Este jovencito lo que hace es, se sorprende, porque él mismo no sabía por qué tenía el poder, y va al espejo y buscarse en la cabeza, pues, ¿no? Y encuentra el número 666 en su cabeza y escrito. Era en la película, ¿verdad? Él se da cuenta que era el anticristo, luego se da cuenta pues que ha venido con una misión y su misión es gobernar, tener poder. Esa es su misión. Bueno, esa es la película famosísima, por lo que hizo que muchos piensen que así vendría el anticristo con esa inscripción. Ojo, eso caló bastante en la gente. ¿Por qué? Porque siempre se hablaba del 666 hasta que salió la profecía, la película La Profecía, de la cual hablaba. Hay como 3 películas, creo. Si lo puedes ver, puedes verla. No es de terror, es de suspenso. En inglés es The Omen, creo. The Omen, que significa el prodigio, ¿no? Lo que va a venir, el presagio, que significa. Ahora,
Pero, ¿qué significa 666? Se han ofrecido muchas explicaciones sobre el número de la bestia. La perspectiva de los santos de los últimos días debe estar influida por las enseñanzas del profeta José Smith, que nos ayudan a comprender que este líder mundial apocalíptico, con su marca y número, aún está por venir a la tierra. Mirar hacia el pasado, incluso hacia el presente, para ver su cumplimiento probablemente no sea fructífero. Para entenderlo más, debemos saber que el número 7 es el número de la perfección en la Biblia. Y el número 6 no alcanza la perfección. El número 6 se utiliza a menudo como el número simbólico de la imperfección de la humanidad. Al decir 666 indica una total imperfección. Ahora, ¿cómo saber quién o qué es el 666? Para ello, hablaré algo rápido, préstame atención solamente y lo vuelves a repetir si no lo has entendido. Para ello, la gente usa la gematría, así como me escuchas. Gematría. ¿Qué es la gematría? Es un sistema de asignación de valores numéricos a letras o palabras. Se basa en la creencia de que las palabras o frases con el mismo valor numérico pueden tener significados relacionados o interconectados. ¿Qué quiere decir? Que a una palabra le asignan números y lo van sumando. Es por eso que llega al 666. Eso se llama la gematría. Hace años, por ejemplo, asignaban que la palabra papado, así como escucha, sí, el papado del Papa, de la Iglesia Católica, que la palabra vicario de Roma y muchos otros nombres, haciendo la conversión, sumaba 666, por lo que representaba el anticristo. No podemos decir a la ligera que eso sea verdad. Yo no puedo decirlo, no puedo mencionarlo eso. ¿Por qué? Porque sí, que la conversión en latín, que hay números romanos, entonces llega a 666. Eso es una simplemente pues lógica. Hitler, otros dicen que también suma 666. Otros estudiosos, yo de verdad no puedo decir a la ligera que eso sea verdad. Otros estudiosos han dicho que el número 666 representa a las 666 religiones diferentes que hay en el mundo. Los cristianos no debemos de temer al número 666 en una manera supersticiosa. Pero es interesante el ver la manera en que el mundo tiene un apego a este número. Lo que sí debemos saber es que el número 666, por si acaso, esto te lo doy para que un regalo, una cortesía de más información, se menciona también en el Antiguo Testamento. En los salarios de Salomón, en Primera de Reyes 10:14, dice que Salomón recibía al año 666 talentos de oro. El mismo Salomón. Qué curioso que lo mencione ese número. Quizás esto sugiere que el anticristo, como Salomón, que fue un grande, el rey, el más inteligente de todos, es un buen hombre, pero que al final se corrompe. De repente así va a ser el anticristo. Lo que debemos saber es que mientras sigamos a Cristo, siempre vamos a estar protegidos. No tengamos miedo y sigamos siempre adelante. Eso es lo mejor. Llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14 la sección 133 de Doctrina y Convenios es paralela en muchos aspectos. El capítulo 14 de Apocalipsis tiene que ver mucho con la sección 133. Sin embargo, es más descriptivo, más completo y más fácil de entender la sección 133. Si estás confundido con este capítulo, mejor lees 133 de Doctrina y Convenios primero. Y luego vuelve a hablar de los 144,000 en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los 144,000 son sumos sacerdotes de las 12 tribus de Israel que serán ordenados de cada tribu para administrar el evangelio y llevar las personas a la iglesia. Así como los que siguen a Satanás tienen sus marcas, en el versículo 1 menciona que los que siguen a Cristo tienen su marca en la frente, marcas que son sus seguidores. Juan también nos comenta que viendo a los 144,000 vio un ángel volar en el versículo 6. Versículos 6 y 7 son versículos que debemos marcar y grabar. Eso tenemos que marcarlo y grabar. Dice lo siguiente: en medio del cielo, está hablando Juan, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7 decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo al cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fin del versículo.
Estos versículos hablan de un ángel. ¿Y qué dijo el presidente Gordon B. Hinckley, presidente de la iglesia? Este ángel ha llegado. Su nombre es Moroni. La suya es una voz que habla desde el polvo, trayendo otro testimonio de la realidad viva del Señor Jesucristo. Todavía no hemos llevado el Evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, pero hemos logrado grandes avances. Hemos ido a donde se nos permite ir. Dios está al timón y las puertas serán abiertas por su poder según su voluntad divina. De eso estoy seguro. De eso yo estoy seguro, dijo el presidente Hinckley. ¿Dónde lo dijo? En el año 95, en La Leona de Noviembre. Se llama el título de su mensaje, Mantén el rumbo, mantén la fe. Fin del comentario. Entonces, ¿quién es? El ángel Moroni. He puesto algunas imágenes del ángel Moroni ahí, 3 imágenes. Y para ello hablaré un poquito, ya estoy contra el tiempo, pero voy a tratar de hablarlo, porque si no, después no hay tiempo. La imagen de la izquierda es la primera imagen de un ángel que se puso en el templo. Es una veleta en forma de ángel que se puso en el templo de Nabú, o Nabú, como se pronuncia. ¿Qué es una veleta? Veleta, así como suena, veleta. Una veleta pues se pone, se pone arriba, o se ponía, ya nadie pone eso. Es cosa del pasado. Se ponía encima de las casas o locales o cosas, grandes tiendas, para indicar la dirección del viento, ¿verdad? Eso era la veleta. Era costumbre de la época, en el tiempo de José Smith, poner esto tipo de veletas, y por eso se puso en el templo de Nabú, que fue uno de los primeros templos. Ahora, este ángel sin nombre sostiene una trompeta apoyada de los labios y un libro de la mano. Hace referencia al ángel del libro de Apocalipsis que anuncia la segunda venida. En la imagen central ya no han puesto una veleta en la restauración del templo de Nabú, sino han puesto al ángel Moroni, que es la del templo de Nabú. Ahorita eso que ven ustedes en la imagen central es del templo de Nabú. Hace un tiempo fue impactado por un rayo, porque hay rayos ahí en esa zona, y le cayó el rayo al ángel Moroni. Casi se cayó bastante. Saben que están bañados de oro, obviamente le afectó. Hay que entender que el ángel Moroni también sirve pues de pararrayos. ¿Para qué? Lo ponen para evitar los rayos que dañen otras partes del templo. Es mejor que dañe el ángel. ¿Por qué? Porque atrae el pararrayos. Es como un pararrayos para que no caiga en otros lugares, no afecte. Los ángeles Moronis que vemos ahora en algunos templos lucen como la imagen de la derecha, que se ha puesto en muchos templos, ¿verdad? Ahora, la estatua dorada del ángel Moroni ha sido durante mucho tiempo pues una imagen icónica en la iglesia de Jesucristo. Podemos encontrar estas estatuas en diferentes lugares del mundo, en lo alto de las agujas de los templos de los santos de los últimos días. Moroni sostiene su trompeta en alto, la mayoría de las veces mirando hacia el este. La mayoría de veces, están mirando hacia el este, listo para anunciar la segunda venida. Era el símbolo que identificaba a los templos de la iglesia. Sin embargo, si es que recientemente has visto algunas de las representaciones de los templos publicadas por la iglesia, es posible que ya notes algo extraño. El reconocido mensajero con la trompeta ya no se encuentra en la mayoría de los templos, tal como yo lo mencionaba en algunos videos anteriores. El presidente Hinckley, en la conferencia general de octubre del año 97, dijo: la figura de Moroni en lo alto de muchos de nuestros templos es un recordatorio constante de la visión de Juan el Revelador. Una profecía que el Evangelio se tiene que predicar a cada rincón. Eso dijo el presidente Hinckley. Ahora, llegamos al final, luego nos habla de un segundo ángel en el versículo 8. ¿Qué dijo el segundo ángel? Ha caído Babilonia. Eso es que vendrá el día en que la maldad del mundo acabará. Babilonia caerá después de que el Evangelio haya sido restaurado, y los que estén en Babilonia sufrirán el fuego del tormento eterno. En el versículo 9 se ve un tercer ángel, el que aconseja para tener paciencia, dice el versículo 12. Los que guardan los mandamientos, a ello dice el ángel en el versículo 13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. La muerte es parte de la vida. Es un elemento esencial del plan de progreso y felicidad de Dios para sus amados hijos e hijas. La muerte es la puerta de entrada a la inmortalidad y la vida eterna.
Es cierto que es doloroso separarnos de nuestros amigos, somos criaturas de pasión, de simpatía, de amor, y nos resulta doloroso separarnos pues de nuestras familias, de nuestros amigos. No nos gusta la muerte, pero los hombres de fe y esperanza en Dios no debemos tener miedo a la muerte, sabiendo que todavía falta que se complete el plan de Dios, que el plan de Dios preparó. Meditemos en nuestras vidas porque tenemos que asegurarnos que no sufriremos el tormento de los inicuos, sino el gozo y la paz de los justos. Hay mucho más que podemos aprender de la visión de Juan, pero el tiempo es corto. Creo que hemos aprendido lo básico y esencial para nosotros y lo que nos sirve para nuestro progreso. Llegamos al final de la clase donde hemos aprendido lo valioso que es tener profetas que nos puedan dar revelaciones. José Smith dijo que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más claros que Dios ha hecho escribir. Lo repito de nuevo. El profeta José Smith dijo que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más claros que Dios ha hecho escribir. Hay una diferencia entre José Smith y nosotros, y es que él fue profeta y nosotros no. Pero podemos recibir revelaciones también nosotros. Que las escrituras, mis amigos, mis hermanos, nos sirvan para acercarnos a Dios. Que las revelaciones nos sirvan para saber que Dios existe y que Jesucristo siempre quiere que nos acerquemos a Él. Este libro tan controversial no ha sido escrito para que tengamos miedo, sino para saber lo que ocurrirá. Los hombres fieles, los hombres de fe, no tenemos miedo. Porque somos hombres de fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. Que tengas una bonita semana, una semana navideña, que te estés preparando para ello. Gracias por acompañarme, te espero la próxima semana. Muchas gracias.